El paisaje bucólico, una vez reconfortante, ahora se retorcía en una parodia siniestra. El sol poniente pintaba el cielo en tonos anaranjados y morados, proyectando largas sombras de los árboles retorcidos que bordeaban el camino. Yo, Andrés, regresaba de un viaje de negocios, ansioso por volver a casa. El cansancio pesaba sobre mí y la oscuridad que se acercaba no ayudaba en nada. Fue entonces cuando los vi. Al principio pensé que era mi imaginación, cansada del viaje. Pero allí estaban, colgados de un poste telefónico al costado de la carretera, muñecos de paja. No eran las muñecas sonrientes y tontas que verías en una feria rural. Esos eran diferentes. Sus rostros eran grotescos, pintados con sonrisas malvadas y ojos vacíos que parecían seguirme mientras pasaba. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Imaginando cosas, murmuré para mí mismo, tratando de evitar la creciente incomodidad. Pero las muñecas seguían apareciendo, colgados en árboles, en vallas, incluso en señales de tráfico. Cada uno de ellos con la misma expresión siniestra, como si se estuvieran burlando de mí. La sensación de ser observado se intensificó, convirtiendo el paisaje una vez familiar en un escenario de pesadilla. Aceleré el auto, tratando de escapar de la vista de esos horribles muñecos, pero no importaba lo rápido que condujera. Seguían allí, siempre mirándome. El pánico comenzó a colarse en mí, apretando mi pecho como un tornillo de banco. Mi celular estaba sin señal. Por supuesto, pensé irónicamente, justo cuando más lo necesitaba. El sol finalmente se hundió debajo del horizonte, dejándome en compañía de la creciente oscuridad y los títeres silenciosos. De repente, el auto dio un golpe y se detuvo. «¡No, no, no!», grité, golpeando el volante con frustración. Estaba atrapado, solo, en esa carretera desierta con esas muñecas espeluznantes. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de mi jadeo y mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mis ojos se dispararon por todas partes, buscando cualquier signo de vida, cualquier cosa que no fueran esos muñecos malditos. Fue entonces cuando vi una luz tenue en la distancia, parpadeando como una estrella solitaria. Con un último destello de esperanza, encendí el auto en neutral y comencé a empujarlo hacia la luz. Cada músculo de mi cuerpo me dolía, pero seguí empujando, con los ojos fijos en la luz que se acercaba lentamente. Finalmente, llegué a una pequeña estación de servicio, abandonada y polvorienta, pero con una sola luz fluorescente brillando sobre la puerta. Casi me caigo, aliviado de estar fuera de ese maldito camino. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a alguien, pero el puesto estaba vacío. De repente escuché un ruido afuera, un sonido de rascado, como clavos en madera. Mi sangre se congeló. Miré hacia la puerta esperando que no fuera lo que pensaba. Pero lo era. Allí estaba, uno de los títeres de paja, su cabeza inclinada hacia un lado, sus ojos vacíos mirándome a través de la ventana. Y entonces él sonrió. No era una sonrisa amistosa, era una sonrisa llena de malicia, de triunfo. Y en esa sonrisa supe que no había escapatoria. Grité, retrocedí, tropecé y caí al suelo. El muñeco continuó sonriendo, su presencia llenando el puesto de una oscuridad sofocante. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el terror. Pero entonces, la sonrisa de la muñeca pareció ensancharse y supe que era mi final. Cerré los ojos, esperando lo inevitable. Pero no pasó nada. Lentamente abrí los ojos. La muñeca todavía estaba allí, pero su sonrisa parecía diferente. Menos amenazante, casi triste. Miré más de cerca. Había algo escrito en el pecho del muñeco. Con letras temblorosas estaba escrito: «No estás solo». Una oleada de emociones me recorrió. Confusión, miedo, pero también una extraña sensación de comodidad. Ya no estaba solo. Pero lo que significaba. De repente escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta lentamente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Allí, parado en la puerta, había un hombre. Era alto y delgado, con ojos amables y una cálida sonrisa. «¿Estás bien?», preguntó. No podía hablar. Solo asentí con la cabeza. Las lágrimas corrían por mi rostro. Se acercó y puso su mano sobre mi hombro. «No te preocupes», dijo. «Estás a salvo ahora». Y en ese momento, supe que tenía razón. Estaba a salvo. El polvo rojo se arremolinaba alrededor de mi viejo Jeep,
mientras intentaba descifrar el mapa gastado que tenía en mis manos. Yo, Hank Thomas, estaba perdido, completamente e irremediablemente perdido en medio de la nada. El sol castigaba sin piedad, y el silencio solo se rompía con el chirrido de la radio y el rugido del motor. Estaba empezando a pensar que tendría que pasar la noche en ese desierto desolado cuando, como un milagro, vi un letrero de madera descolorido apuntando a la derecha. Bienvenido a Harmony. 10 miles, 10 millas. 10 millas hasta la civilización, hasta un lugar para descansar y repostar. Sentí una ola de alivio recorriendo mi cuerpo. Giré el volante, siguiendo el camino de tierra irregular que conducía a Harmony. A medida que me acercaba, la ciudad comenzó a revelarse. O mejor dicho, lo que quedaba de ella. Casas de madera decrépitas se alineaban en la calle principal, sus ventanas rotas como ojos vacíos que me miraban. Las tiendas estaban abandonadas, sus fachadas se despegaban, mostrando fantasmas de anuncios antiguos. No había un solo signo de vida. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Dónde estaban todos? ¿Qué le había pasado a Harmony? Estacioné el jeep frente a lo que parecía haber sido una estación de servicio. El silencio era aterrador, roto solo por el silbido del viento y el crujido de las placas oxidadas. Bajé del auto, sintiendo un escalofrío incluso bajo el sol abrasador. «¿Hola?», grité. Mi voz sonaba extrañamente fuerte en el silencio. Ninguna respuesta. Comencé a caminar por la calle principal, pasando por casas abandonadas y autos oxidados. Había algo profundamente perturbador en ese lugar. Una sensación de que no estaba solo, de que me estaban observando. Oí un ruido. Un sonido suave, apenas audible, como un susurro proveniente del viento. Me di la vuelta, pero no había nada allí. Seguí caminando, cada vez más aprensivo. Los sonidos comenzaron a ser más frecuentes. Susurros, risas amortiguadas, pasos arrastrados. Todos venidos de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Traté de ignorarlos, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. Pero la sensación de miedo solo aumentaba. Decidí que era hora de embora. Regresé al jeep, pero cuando intenté arrancar el motor, no se puso en marcha. Lo intenté de nuevo, pero fue en vano. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Traté de salir de la ciudad a pie, siguiendo el mismo camino que me llevó allí. Pero después de caminar durante horas, noté algo aterrador. Estaba de vuelta en la estación de servicio. Intenté otras salidas, pero todos los caminos, todos los senderos, me llevaron de regreso al mismo lugar. Estaba atrapado en Harmony. La noche cayó, y con ella, la oscuridad total. Los sonidos se intensificaron, convirtiéndose en gemidos y gritos desgarradores. Vi buitres moviéndose en las sombras, formas indefinidas que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Perdí la noción del tiempo. ¿Días? ¿Semanas? No sabía más. El hambre y la sed me atormentaban, pero el miedo era aún mayor. Entonces, una noche, mientras estaba sentado en el jeep, resignado a mi destino, vi una luz que se acercaba. Era un automóvil, que venía por el mismo camino que había seguido innumerables veces. El auto se detuvo a mi lado y salió un anciano. Tenía una cara amable y ojos sabios. «¿Estás perdido, hijo?», preguntó. Simplemente sacudí la cabeza, incapaz de hablar. «Ven conmigo», dijo. «Puedo sacarte de aquí». Me subí al auto sin dudarlo. Mientras conducíamos, miré hacia atrás y vi a Harmony desaparecer en la oscuridad. «¿Qué es ese lugar?», pregunté, mi voz ronca. El anciano sonrió tristemente. «Harmony es un lugar donde la gente va cuando está perdida», dijo. «Algunos encuentran el camino de regreso, otros...». No terminó la oración, pero sabía lo que quería decir. Llegamos a una pequeña ciudad. Me dejó en una gasolinera y me deseó buena suerte. Nunca volví a Harmony, pero a veces, a altas horas de la noche, cuando estoy solo, todavía escucho los susurros, las risas, los gritos, y me pregunto si realmente escapé o si todavía estoy perdido de alguna manera en ese lugar olvidado por Dios. Era una noche oscura y lluviosa en 2009. Yo, Michael Robert, regresaba a casa después de un largo día de trabajo, conduciendo por la carretera desierta que atraviesa el bosque. La lluvia golpeaba fuertemente el parabrisas y los limpiaparabrisas apenas podían manejarlo. La radio chisporroteaba, tocando una melodía melancólica que combinaba perfectamente con la atmósfera sombría. Fue entonces cuando lo vi. Un auto viejo,
un sedán de los años 50, me superó a gran velocidad. Estaba en mal estado, arrugado, oxidado, con uno de los faros apagados. Parecía uno de esos autos abandonados que encontrarías en un depósito de chatarra. Me pareció extraño que alguien condujera un automóvil de esa manera, más aún en una noche como esa. Seguí conduciendo, pensando en el misterioso auto. Unos minutos más tarde, hice un giro y vi luces parpadeantes por delante. Era el mismo auto viejo, volcado al costado de la carretera. Parecía que acababa de suceder. Estacioné mi auto y corrí a ayudar. La lluvia seguía cayendo fuerte y el viento aullaba en los árboles. Me acerqué al auto volcado, llamando a alguien adentro. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», grité. Silencio. Miré dentro del auto. Estaba vacío. No había señales de nadie. Sin sangre, sin rastro de que alguien hubiera salido del auto después del accidente. Era como si el conductor simplemente se hubiera ido. Sentí un escalofrío en la columna vertebral. ¿Cómo fue posible? El auto acababa de volcarse y no había otra alma en el camino. ¿A dónde habría ido el conductor? Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de alguien. Nada. Solo el bosque oscuro y la lluvia incesante. Regresé a mi auto, sintiendo un miedo creciente. Algo estaba muy mal. Encendí el motor y volví por la carretera, tan rápido como pude. En el espejo retrovisor, pude jurar que vi el viejo auto nuevamente, conduciendo detrás de mí. Pero cuando miré más de cerca, se había ido. Llegué a casa temblando de frío y miedo. No podía sacar el auto de mi cabeza. ¿Qué había pasado esa noche? En los días que siguieron, traté de averiguar qué le había sucedido al automóvil y a su conductor. Fui a la policía, pero no tenían ningún registro de accidente en esa carretera. Busqué noticias, pero nada. Era como si el automóvil y su conductor simplemente hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Ese incidente me persiguió durante años. Tenía pesadillas sobre el auto viejo y su conductor fantasma. Comencé a tener miedo de conducir de noche, especialmente en esa carretera. Años después, todavía no tenía respuestas. El misterio del auto viejo y su conductor desaparecido seguía sin resolverse. Una noche conducía a casa por el mismo camino, cuando vi algo por delante. Era el auto viejo parado al costado de la carretera. Esta vez no estaba volcado. Estaba allí parado, como si me estuviera esperando. Sentí un miedo paralizante, pero una parte de mí necesitaba saberlo. Necesitaba respuestas. Estacioné el auto y me acerqué al auto viejo. La puerta del conductor estaba abierta. Miré dentro. Ahí estaba, el conductor, sentado al volante, con una sonrisa espeluznante en su rostro. Era un anciano, con la piel pálida y los ojos vacíos. «¿Estás perdido?», preguntó, su voz un susurro ronco. No pude responder. Estaba congelado de miedo. «Entra», dijo. «Puedo mostrarte el camino». Dudé por un momento, pero luego, una fuerza irresistible me metió en el auto. La puerta se cerró detrás de mí, y el viejo auto arrancó, desapareciendo en la noche oscura. Nunca me volvieron a ver. Y hasta el día de hoy, se dice que si conduces por esa carretera por la noche, puedes ver el auto viejo y su conductor fantasma, buscando a su próxima víctima.